Hola, Melissa. Hola, ¿cómo estás, Oscar y Alex? Y Otra Alex, vez aquí, y bien, como habíamos dicho que iba a volver y y volvió. Es volvió verdad. más rápido de lo que pensábamos. Y bueno, y bienvenida también, Melissa, que teníamos Ay, unos sí. cuantos episodios que no venías, y la verdad es que hiciste muchísima falta. Y Así ya a que mí me dolió en el alma no poder estar, pero lamentablemente a veces la vida nos trae impedimentos. Estaba con la influenza tipo A, de, cosas, también cosas de la vida buenas que me pasaron, pero que no me dejaron venir. No, yo estoy hace rato que Tú sana sana. ya. Qué bueno. Yo jamás No me hagan hiciera eso. eso, jamás hiciera eso. la verdad es que hiciste mucha falta ese contrapeso de tema de arquitectura, pero sacamos de abajo. Y si no han escuchado los últimos dos episodios donde no estuvo Melissa, pues denle un par de episodios atrás que hablamos con Víctor Durán sobre arquitectura criolla, y hablamos con José Enrique del Monte sobre la Casa de las Raíces y el Hospital Padre Villini. Y hoy nos toca hablar sobre otro tema súper interesante con un invitado que no es nuevo por acá, que es Alex, con quien vamos a estar hablando sobre el Hotel Jaragua. No el actual, sino el antiguo Hotel Jaragua. El Así que original. el original, el verdadero Hotel Jaragua. Así que bienvenido, Alex, de regreso. Gracias por recibirme nuevamente. Aquí estamos para hablar de un tema que me apasiona mucho en lo particular, un tema que tengo varios años trabajando, una investigación de varios años que concluyó en el 2021 con un libro, lo que fue un proyecto híbrido, que fue un libro, este libro que está acá, y una exposición virtual Ujú. que la pueden visitar desde ya. Jaraguanocae.de. La vamos a estar incluyendo junto con la publicación Y de que, por este episodio. cierto, pueden descargar el libro ahí mismo. Un libro bello, No, ese libro precioso. interesantísimo, el físico y también la versión virtual, todo es realmente una publicación muy inusual en muchos sentidos. Bella en términos de su diagramación y su concepción, pero también porque ustedes utilizaron recursos narrativos para abordar un tema de patrimonio histórico y patrimonio arquitectónico que realmente yo creo que invita al público general a conocer algo de una manera mucho más agradable, Todas las aristas detrás de un elemento arquitectónico desaparecido para colmo, que realmente va mucho más allá de solamente hablar de arquitectura. Muchas de las publicaciones de arquitectura se quedan en lo arquitectónico, en lo técnico, y muchas veces nosotros no conectamos con eso, sino conectamos con las 101 historias que están atadas a ese espacio arquitectónico. Pero antes de entrar en materia, Alex, para quienes se están conociendo a partir de este episodio, que quizás no escucharon tu episodio anterior con nosotros, ¿quién es Alex y qué es lo que tiene que ver con patrimonio cultural o el Muy Jaragua? rápido, sí. Yo soy arquitecto, soy Ujú. investigador, soy docente, soy un apasionado de la arquitectura, o un nerdo de la arquitectura. Desde muy joven me ha interesado mucho el tema de escudriñar, de investigar, y entonces a lo largo de mi práctica se divide, dirijo un taller o un estudio que se llama Archipiélago, que precisamente como dice el nombre, tiene como varias islas en el que hacemos diferentes cosas, desde gestión cultural, proyectos académicos, proyectos de arquitectura también. Entonces, como que en ese ecosistema se basa nuestra práctica y bueno, este libro es precisamente, o este proyecto del Jaragua es parte de una de esas, de las cosas que hacemos, que es producir conocimiento, de compartirlo a través de la academia o proyectos académicos, producción cultural a nivel general. Pero también otra de esas islas es el ámbito de la gestión cultural per se, proyectos museográficos, proyectos museológicos. Entonces, bueno, es ahí un poquito multidisciplinario la aproximación del trabajo. Y yo creo que siempre para nosotros es muy importante el tema de la investigación como espina dorsal en cualquier ámbito que nos vamos de esos ámbitos o de esas islas que nos vamos
a referir. Cuando llega un proyecto, siempre es importante el tema de la investigación y la conceptualización aterrizada del reto que tenemos enfrente. Entonces, yo creo que en el caso particular de la investigación sobre el antiguo Hotel Jaragua, que es un proyecto que nos llena de muchísima satisfacción y que, por cierto, lo comparto los créditos con mi amiga y colega Rap Mesina, quien no pudo estar aquí en el día de hoy, pero fue una figura importantísima, eso que ustedes estaban hablando justo en la introducción, sobre cómo el libro tiene una intención de conectar con otro público. Y eso tiene una justificación y una historia también, porque el libro no se pensó originalmente como un libro, sino el proyecto iba a ser un proyecto expositivo, precisamente una exposición como para conocedores de la arquitectura y una exposición para dentro, se iba a hacer dentro de la mediateca del Centro León. Era una exposición que tenía una visión más de espacio de consulta, espacio de estudio en torno a un edificio. Y esto tiene que ver con un proyecto que se llama Curando Caribe, que organizaba el Centro Cultural de España y el que organiza que está convocando que estamos convocando ahora nuevamente el cuarto, como la de este año. Y ese proyecto, esa plataforma curatorial, había que hacer luego de un año de cursos de la formación para curadores, nos pedían un proyecto. Y de hecho, yo tenía ese proyecto muy claro desde el principio, que era el hacer un proyecto, una exposición sobre el antiguo Hotel Jaragua, porque yo también tenía experiencia trabajando, publicando. Con Melissa hicimos también un libro y hemos hecho varios proyectos sobre la arquitectura moderna dominicana, investigado sobre arquitectura moderna en el Caribe. Entonces, yo sabía que yo necesitaba hacer ese proyecto. Y bueno, entonces, ese era mi proyecto final. Yo lo presenté, después de que se acabó todo, el Centro León dijo, ok, vamos a hacer una exposición sobre eso, pero llega la pandemia. Entonces, el tema de la pandemia cambia un poco el formato y también ayuda de que... No solo el formato, sino bueno, todo. lo cambia todo, porque también en ese momento aplico a unos fondos de una fundación muy renombrada en Chicago, se llama la Graham Foundation. Y entonces Graham me da un dinero para meterlo al proyecto. Y entonces Centro León decide, bueno, vamos a hacerlo. Y aquí es donde comienzan a cambiar las cosas, que aparece Rap, quien es investigadora, curadora también, acababa de llegar de Holanda, y le presento esto, mira, tenemos esto, pero entonces, me acuerdo que le llevé una pila de libros y comenzamos a hacer un cuadro. Siempre digo que el trabajar con Rap, que no es del ámbito de la arquitectura, sino del ámbito del diseño, del periodismo. Y entonces ha sido una escuela, porque la forma de ver, de digerir todo esto, y desde la metodología de cómo sistematizar toda la información que uno recibe y hacer un gran vaciado y hacer ella dice, tú me tiraste un lío de libro aquí. Y entonces yo me tuve que embrujar con esos libros y marcados y no sé qué, y un listado. Y entonces eso estamos hablando en plena pandemia. Fue un proyecto de muchísimos aprendizajes, pero donde ella me dice principalmente, Alex, es que aquí no vale la pena hablar solamente del edificio. Y ahí es donde dice, bueno, esto hay que cambiarle la lógica, y ella me hace una contrapropuesta. Vamos a hacer un proyecto donde se hable de la gente, el contexto, para entender la arquitectura del edificio, pero no un proyecto solamente del edificio. Entonces, eso que es sacarnos nosotros de lo que estamos acostumbrados a hacer, a producir y textos y imágenes de proyectos de arquitectura, y nos olvidamos quizás del que no es arquitecto. Y entonces parte del éxito, yo creo que de este proyecto, como dijo Melissa, es que abraza, y es un proyecto también muy lindo porque tiene esa posibilidad de atraer, y está contado una narrativa. Rap que dirige, por supuesto, con esa parte de cómo debería ser contado la historia. Ella me dijo, mira, aquí el tono del libro va a ser, siéntate que yo te voy a hacer una historia. Te voy a contar una historia de un edificio que tiene muchas cosas, porque se ve el potencial de que esta historia tiene de todo. Tiene
una historia de amor, tiene villanos, tiene dinamita, tiene música, tiene baile, tiene a varias generaciones de dominicanos involucrados con el tema del emocional del Jaragua, de ese sitio. Entonces, da para muchísimas cosas. Entonces, la verdad que es una experiencia única, porque la verdad que no hay tantísimo edificio en esta ciudad o en este país que uno pudiera contar una historia como esa. O tal vez los hay. Que Tal vez exista los tanta. Y hay. nosotros no estamos pendientes. Probablemente los hay. Es verdad. De hecho, hay muchas historias. Eso es algo que nosotros no hemos dado cuenta de fachadas. Hay muchas historias sin contarse. Y que parte de las razones de conservar el patrimonio cultural es justamente conservar esas historias en la narrativa y la memoria colectiva. Esta es una publicación muy atemporal, a pesar de que se hizo ya hace 3 años. En el 2021 Alex. se publicó por el Centro León, por supuesto, quien fue nuestro aliado principal en aceptar esta locura de hacer un libro en medio de la pandemia, pero no solamente dijimos vamos a hacer un libro, ya no va a ser una exposición, sino que va a ser una exposición virtual también. Y una exposición virtual que queremos que ustedes visiten en jaraguanocae.do, porque fue hecho a la medida. No por nada, no es una plataforma, una cosa de Wix, no sé cuánto. O sea, aquí se trabajó con un programador que nos hizo lo que queríamos y nos dio muchísimo trabajo. Pero al final el resultado es un saludo a Pablo Liz, proyecto- que fue el que se encargó de eso y magistralmente logró lo que queríamos. Al final es un proyecto editorial que le voy a tomar la palabra a Alex para decir esto, que quizá él no tiene es demasiado humilde para decirlo, pero es de una altísima calidad, como muy pocos otros proyectos editoriales que he podido ver que han salido de acá del país. Así que les exhortamos Gracias. obviamente a verlo. Que se Le puede descargar vamos- gratis. O sea, el libro físico ya no se puede porque desafortunadamente Se agotó. sí, una edición limitada se agotó y entonces Pero la versión digital está todavía está ahí, disponible. exactamente. Está en inglés y español con la intención precisamente y con la misma jerarquía. Eso fue una de las cosas que hablamos muchísimo Rap y yo, de que, bueno, que si sí, que si no, que por qué, que las imágenes, o sea, tienen que ver el libro para entenderlo. Y la idea es que este libro también, que se encuentra hoy día en toda la biblioteca, o sea, hubo un trabajo ahí de llevar estos libros a la biblioteca de las principales bibliotecas de arquitectura. Entonces, se ha hecho un esfuerzo importante para visibilizar historias como estas. Entonces, habiendo dicho todo eso, Ujú. vamos a arrancar con la historia. ¿Dónde comienza esta historia, Alex? Bueno, esta historia empieza en un edificio, primero en una ciudad, situándonos en la ciudad de 1930, para poder entender cómo llega Trujillo al poder, qué es lo que está pasando, cuál es el tipo de arquitectura que hay, cuáles son los hoteles que hay en el ambiente. Se te da como las bases y el contexto para luego caer en un edificio que se inaugura en 1942. Y hay que entender en el contexto, en el 42 todavía las obras modernas en el Caribe son muy pocas. Y aquí estamos hablando de que se va a construir o se va a inaugurar en Santo Domingo el edificio más grande que el Estado ha construido a la fecha, que es el Hotel Jaragua, y se va a construir en el marco de una gran celebración, que es en el 1944, el primer centenario de la República, donde Trujillo ya había lanzado una serie de obras de infraestructura a lo largo del país, y donde para celebrar este primer centenario se iban a desarrollar esas obras, ¿no? Entonces, pero el proyecto del Jaragua primero es un hotel, es el Hotel Nacional, como se llama al principio. De hecho, así se llamaba el Hotel Nacional en Cuba. Y era una idea de que cómo va a ser que se publica, o sea, si Ciudad Trujillo, quería recibir turistas, necesitaba un hotel de altura. Aquí no había un hotel, aquí lo que habían eran Pequeños cositas hoteles. en la ciudad colonial, pensiones, o sea, ¿cómo va a ser que no? Entonces, encontramos una carta interesantísima donde el general manager del hotel, un hotel en Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico, le manda a Trujillo, al generalísimo, al principio de los años 30, que él entiende que debería de haber un hotel
que tenga esta cosa que, ¿verdad? Como que, o sea, si ahí comienzan a aparecer los antecedentes. Entonces, al final todo eso se concretiza, al final de los años 30, donde Trujillo toma la decisión y se encuentra a Guillermo González, quien ya había ganado un concurso en el 36 para diseñar el Parque Ramfis, antiguo Parque Ramfis, ahora se llama Eugenio María de Hostos, se encuentra ahí en el malecón. Y nada, la historia es compleja y larga, pero vamos a ir poco a poco desarrollándola. Una ¿no? pregunta, Alex. Entonces, estamos hablando de que Trujillo decide invertir en una serie de estructuras que empiecen a darle como otro carácter a Santo Domingo. Ciudad Trujillo. Sí, Ciudad Trujillo, que vale la pena decir, y creo que por ahí arranca la narrativa del libro en sí también, estaba marcada por haber sido borrada prácticamente por el ciclón San Zenón. En el 30, justamente un mes después de tomar el poder. Exacto, eso quiere decir que empieza a darse una serie de cambios en incluso las leyes de construcción del país, que prohíben las construcciones en madera y se empieza a construir en materiales ya industriales, o sea, en concreto, en materiales que son resistentes. Y todo eso empieza a crear también como una idea de modernidad, ¿verdad? O sea, de que el estado de Trujillo era un estado moderno, futurista, progresista, o sea, en ese sentido, que miraba hacia el futuro y que básicamente iba a darle forma al país completo, ¿no? Esa era como... Él se apoya de esa visión, y José Enrique del Monte, por cierto, que estuvo aquí hace poco, acaba de hacer un doctorado de presentarlo sobre el lenguaje de la arquitectura, porque el doctorado es en lingüística, sobre el lenguaje y Trujillo, y el lenguaje que utilizó a través de la arquitectura para demostrar poder, ¿no? Y es sumamente interesante. Y bueno, no por nada, pero José Enrique, que mi mentor y mi profesor, fue quien prologó, mío también. y de Melissa también, y fue quien prologó este libro también, por supuesto, y nos corrigió el libro y todo muy bien. Hemos colaborado con él también. Muchísimas veces. Entonces, cosas. José Enrique, o sea, por supuesto que él trabaja ese tipo de temas, y no es nada, como que todo no es nada casual. Pues el caso es que es muy interesante ese tema de que Trujillo utiliza la arquitectura y vale la pena decir que dos tipos de arquitectura principalmente, una para la infraestructura, que tienen que ver con turismo, que tienen que ver con educación, que se refiere a una arquitectura moderna, y una arquitectura neoclásica, por otro lado, a una arquitectura oficial que tiene que ver más con la institucionalidad. Ya ahí viene el Palacio Nacional, ahí viene el Palacio de la Policía, y aparecen otros edificios. Bellas Artes es una excepción a la regla. Porque Bellas Artes debió haber caído en el ámbito moderno, pero se dice que Cuqui Batista, que fue quien lo diseñó, hubo un tema de que tuvo que responder a los gustos de la primera dama, doña María Martínez de Trujillo, que le interesaba más la versión neoclásica. Pero volviendo al Jaragua, el Jaragua es parte de eso, de ese momento, donde también hay una serie de profesionales que vienen del exterior preparados para, y eso hay que decirlo, esta generación de arquitectos, de un grupo de muchachos que tuvieron la oportunidad de irse a estudiar fuera, la mayoría estudia en Europa, y de esa camada, Guillermo González estudia en la Universidad de Yale, y entonces ellos están preparados para la batalla y logran apoyo del gobierno para generar ese tipo de arquitectura. O sea, se dieron las condiciones. Entonces, Guillermo, un muchacho, Guillermo tenía 42 años porque nació en el 1900, cuando inaugura esta obra, y que se dice que es la obra cúspide de la arquitectura moderna dominicana, una obra importantísima. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Jaragua se considera así? Primero porque ese edificio cambió el paradigma de la arquitectura al primero ser un edificio que está de frente al mar. O sea, en Santo Domingo nadie había podido disfrutar como un espacio público, un espacio lúdico,
de recreación, ubicado de frente al malecón. O sea, con esa dimensión, con esas proporciones, con esa modernidad expresada a través de una serie de espacios interiores que tenía, que si el lobby, que si el área del jardín de un lado, un patio abierto al aire libre, tenía piscina. el tema de la piscina, y esa expresión de vanguardia no se había vivido en este país. Entonces, es un edificio que realmente cambia el paradigma, incluso de la sociedad misma. Lo que pasa es que hay una parte que no se comenta, que claro, eso estaba muy ligado a la sociedad que estaba en buena con el régimen. La sociedad era un edificio para celebrar eventos oficialistas también. O sea, en pocas palabras, era un espacio para las élites en ese momento. No era un espacio popular. Digamos, popular. No era un espacio popular, era un espacio para la élite. Y por supuesto que la élite es quien le da la importancia también, y el gobierno, porque este edificio se hizo. Ahora, la arquitectura es una arquitectura fenomenal. Estamos hablando de un hotel pequeño que tiene y sufre una serie de modificaciones que va a hacer, esas modificaciones mismas son las que van a hacer y van a provocar eventualmente la debacle del hotel mismo. Y voy a explicar esta parte porque quizá no se entiende. Y Melissa quizás se acuerda de que siempre hemos oído, porque el Jaragua es importante, pero qué chulo, qué bueno, qué lindo, qué bello, que este tipo, que Guillermo, que es lo máximo. Pero no se nos había explicado, y ni en la escuela de arquitectura tampoco, ni los estudiosos de arquitectura, de Nueva Arquitectura, Grupo Nueva Arquitectura, en los años 80, que tanto comenzaron a investigar y a dar sentido a la obra de Guillermo González y otros de su generación. No se había entendido bien el porqué, las razones por las cuales decimos que es tan importante este edificio. Tú no encontrabas un plano tan claro por qué era este edificio importante. Y es una de las motivaciones por la cual yo digo, yo quiero estudiar este edificio en profundidad. Y ahí se dan lo que hablamos, ¿no? Pero no nos adelantemos. ¿Cómo que no nos adelantemos? No podemos comenzar por la debacle sin No, pero me refiero... No estoy hablando de la debacle, no, todavía. Está hablando de que muchas veces se menciona el hecho de que es importante. Y por eso yo te hago la pregunta, ¿pero por qué? Además del significado, además de que eso de su sabor era oficialista y toda la parte como de su significado cultural y político, a nivel de arquitectura, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo hace tan especial? Bien. O sea, yo sé que ¿verdad? El movimiento moderno fue un movimiento que fue universal, global. Una de las primeras veces que se da que al mismo tiempo prácticamente, alrededor del mundo, a mediados del siglo XX, ya hay una proliferación de los ideales. De unos ideales que parten de Europa y que se vuelven casi como una declaración de derechos fundamentales, casi como algo parecido como a los derechos humanos de Francia, ¿verdad? Pero en cuanto a arquitectura, mucha gente tampoco a veces sabe que cosas como estéticas y hasta temas de cómo se hacen los edificios hoy en día, que ya se dan por sentadas, vienen de ahí, porque Europa había pasado por las guerras y había entrado en un proceso de industrialización que cambió completamente la forma de construir, y ese modelo se traduce a otras partes del mundo y cada país de alguna manera lo introduce, por lo general con un grupo de gente o de arquitectos en cada región que asume ese compromiso de traducir y de implementar esos principios del movimiento moderno. Entonces, a ver, primeramente, ¿qué es eso? ¿Cuáles son los principios? Yo creo que no sé si vamos a hablar de eso. Grosso modo. Bueno, lo que pasa, grosso modo. Sí, la arquitectura moderna, que es ese movimiento artístico, arquitectónico, que tiene razón de ser a través de una serie de situaciones que se viven en Europa y pues, sobre todo un tema
que toma fuerza entre las dos guerras, donde hay una situación higienicista, y también una de necesidad recursos, De precariedad de económica. precariedad, pero también también recordemos que un alto grado de destrucción de infraestructuras De vivienda. y de vivienda. Y vivienda. por Entonces, ende una necesidad de reconstrucción o sea, inmensa y que debería de hacerse rápida y eficientemente. pero también es una respuesta a una ruptura que se da a final del siglo XIX, donde hay un grupo de artistas, arquitectos que empiezan a entender la necesidad de romper con lo establecido por la Escuela de Bellas Artes, y ahí hay una liberación en el ámbito artístico. Se habla de las vanguardias que se dan, y luego eso va sumando hacia un grupo de pensadores que luego dicen, comienzan a escribir y a pensar que la arquitectura debería ser sin ornamento, que la arquitectura debería ser más funcional. Entonces, todo eso desencadena en un grupo de arquitectos que se llaman arquitectos, o un grupo de conocedores que se autoproclaman modernos y generan una plataforma que se llama el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Ya ellos se llaman, nosotros somos modernos y aquí compartimos nuestras ideas y aquí proliferamos nuestra obra, y luego entonces eso llega al MoMA, eso comienza llega a América Latina, los que estudian fuera luego regresan a sus países. Entonces eso se va proliferando. Por lo tanto, un país que no se montara en esa ola estaba quedado, Exacto. estaba atrás, y me imagino que Trujillo dijo, espérate. Pero vamos, si eso está acabando, exacto. Entonces aquí vamos a hacerlo también, ¿verdad? El edificio en particular, volviendo a lo que tú me dijiste, o sea, es un edificio que logra un emplazamiento horizontal, haciendo un diálogo con el Mar Caribe. Y ahí hay una serie de guiños donde estos espacios, esta terraza, la terraza jardín de la cual hablaba Le Corbusier en sus 5 puntos, las ventanas apaisadas, los pilotes, se comienzan a traducir aquí a llegar al Caribe, a aparecer entre palmeras, a aparecer una piscina que se confunde con el mar. Entonces, eso es algo completamente nuevo, vuelvo y digo, y que no se habla de eso. En ese hotel empieza la industria turística dominicana, que ahora hablamos de turismo, ahora hablamos de 10 millones de visitantes, Pero en aquel entonces no existía tal cosa ni tal visión. Aquí bueno, no había existía la visión, pero vamos a decir que el primer Picasso de esa visión fue el Hotel Y Jaragua. la verdad es que Trujillo es quien tiene y comienza a desarrollar eso. Entonces la historia va en que en 1942 se inaugura esto, pero no hemos hablado de esto, pero hay muchísimo chisme y muchísimas intrigas para llegar a que se construya esto. Y el dinero, y de dónde sacan el dinero, y que el dinero lo prestan unos norteamericanos, o de quién era el terreno. Y tienen que ver los terrenos, que resulta que una señorita que era amante de Trujillo, picante. No era la esposa todavía, era la dueña de los solares. O sea, ella compra los solares que luego se lo va a vender por un precio, ¿verdad? Módico al Estado Dominicano donde se construye eso. Entonces, todo ese tipo de cosas aparecen en el libro, contadas de una manera muy, muy interesante, porque realmente ahí hay marrulla desde antes de construir el edificio. O sea, hay intriga desde antes de construir el edificio, pero nada, el edificio está celebrado, el edificio... los planos ya estaban hechos en el 1940, se presentan como Hotel Nacional. No dije que se construye, se diseña por Guillermo González Sánchez, pero su hermano Alfredo González Sánchez, quien era ingeniero, es quien lo construye junto a él. Casi nunca se menciona a Alfredo, pero Alfredo también tiene que ver con que ese edificio se haya logrado de esa manera. Y entonces se inaugura, pero pasaron muchísimas cosas, accidentes en el camino, se tiene que mover la fecha porque se atrasan las obras, se iban a inaugurar antes, estamos hablando de que estamos en el medio de la Segunda Guerra Mundial. Hay escasez de materiales. Pasa de todo. Se iba a contratar a una norteamericana para hacer los interiores. Gloria a Dios que eso no ocurrió, porque su intención era venir con muchos telajes, mucha cosa pesada. Ella era muy rimbombante.
Pero bueno, hay muchísimas cosas interesantes en la historia que no conocíamos, que a través de una investigación y que entrevistamos a muchísima gente, que fuimos a bibliotecas fuera de aquí a buscar información, encontramos publicaciones importantes. Guillermo González da una entrevista, la única entrevista de Guillermo González y aparece en un libro de una periodista norteamericana que se llama Paige Cooper, un libro que se llama Zambumbia, que es un libro patrocinado por el régimen de una noticia norteamericana que viene y entrevista a un grupo de gente, y dentro de ellos está Guillermo González y hablan de la arquitectura del Jaragua. Entonces, eso nos arroja también informaciones nuevas. Pero ¿cómo lo veía él? A ver, ¿cuál era qué sacaron ustedes, por ejemplo, de esa entrevista? O sea, ¿qué cosas pensaba él de su obra? No, ahí eso es interesante porque él no hablaba de su obra. O sea, él hablaba él era mucho más pragmático. ¿Y de quién está hecha en esta pared? ¿Y cómo ustedes pintan esta pared de blanco? Y esta lámpara en el centro que me llama la atención. Y el tema del mobiliario. Y había, o sea, habían detalles ahí que fueron arrojando y que fuimos pudiendo reconstruir. Apareció en una revista norteamericana, por ejemplo, la ficha técnica del quién vendieron, quiénes fueron la marca y los modelos llegamos a los modelos del diseño del mobiliario, porque se lo compraron en fábrica norteamericana, luego que fuimos a buscar esos catálogos. O sea, a través de esta investigación pudimos expandir un poco. Trabajito. No, un trabajazo. Pero es apasionante. Cada vez que tú encontrabas una cosa, y Melissa sabe, se le abren los ojos porque ella sabe que le encanta eso, cuando encontrábamos una cosa y nos llevaba a otra, y se podía entonces plasmar ese punto de vista. Por ejemplo, yo tenía la visión corta, y tengo que admitirlo, de muchos temas de eso, cómo eso lo íbamos a poder abrazar en la historia. Entonces, Rap, que le experta en ese sentido, ella decía, no te preocupes, espérate, que ya yo estoy imaginando, me estoy armando el asunto. El capítulo que habla de tal cosa no empieza a hablar de tal cosa, empieza a hablar de otra. Pero claro, o sea, una persona que sabe de hablar, de hacer una narrativa correctamente, puede lograr eso. Y cómo empalma esa historia y termina entre un párrafo y arranca otro, en el que tú te estás refiriendo y ya se queda claro el mensaje. Entonces, la verdad que el armar este proyecto, pero también ponerle la parte gráfica a toda esa historia, conseguir esas imágenes en Archivo General de la Nación, fuera de aquí, y fuera de aquí, y conseguir esos permisos. ¿Tú te acuerdas que el momento que había que firmar de todas las imágenes que se van a utilizar, de quién da esa imagen? No te quieres ni acordar. No. De un pasado que tuvimos nosotros con otro libro de arquitectura moderna. Por cierto, entonces, realmente no es una tarea fácil, pero debemos decir que hubo algo que no lo he mencionado todavía, que nos ayudó bastante a partes oscuras de la historia que no conocíamos, es que Lidia León, arquitecta dominicana de la UNFU, ella en los años 80, ella hizo su tesis de grado de la UNFU sobre el antiguo Hotel Jaragua. En el momento donde estaban precisamente hablando del meollo, valga la redundancia, de la transición de qué vamos a hacer con este hotel en los años 80. O sea, estamos hablando de un periodo de que no se conocía. Ya estamos en la debacle casi. Ya estamos en la debacle, pero la verdad que es importante la historia que lo que hace Lidia nos da una ayuda importantísima, porque hay capítulos de la historia del Jaragua que no se conocían tampoco. Entonces, lo que hace este libro es también que se apoya de un dato que ella consigue ahí, que ya tuvo acceso incluso hasta los archivos del Palacio Nacional, muy bien conectada a Lidia y su familia, para poder acceder a esos archivos y ahí saca datos interesantísimos, como por ejemplo las finanzas del Hotel Jaragua. ¿Qué pasó con el Hotel Jaragua? ¿Cómo es que estaba quebrado en esta fecha, en esta otra fecha, en esta fecha? El hotel tenía problema económico desde antes, de empezar a crecer. O sea, no habían turistas hospedándose en el Jaragua. Y ya Trujillo quería comenzar a ampliarlo, porque él tenía una idea megalómana que necesitamos tantas habitaciones más. Amplía el Jaragua. Llama a Guillermo. Guillermo amplió el Jaragua, que para mí, Guillermo, esta es la bellísima proporción del edificio. Guillermo mismo, con su propia mano, le arma
duplica la proporción del hotel casi longitudinalmente en la misma y lo deforma en una especie de longaniza que comienza el edificio entonces a ampliarse y a degradarse al mismo tiempo. ¿Por qué degradarse? Porque va a pasar una serie de cosas donde el edificio va a comenzar a crecer y parte de la cosa que ustedes van a ver aquí es que explicamos finalmente en un gráfico cómo el edificio, claro, los planos originales, cómo era la propuesta, la perspectiva, los detalles constructivos, lo que se conoce, ¿no? Pero hay un gráfico que es importante para nosotros, es cómo el edificio fue creciendo. O sea, hicimos una axonométrica explotada donde explicamos finalmente qué vino primero, qué vino después, por qué se hizo, y vamos explicando por qué se hizo cada cosa y en qué momento y en qué se... Eso, por ejemplo, no lo explicaron en el tipo de arquitectura. Nos dijeron, ese edificio es importante. Y lo demolieron en el 85 porque lo por moderno no lo querían saber, no lo querían ni ver. O porque había una barrulla del gobierno. Entonces, no entendíamos eso. Entonces, todavía no hemos llegado a la parte de la debacle. Pero una pregunta, Alex. Independientemente de que se fue ampliando, de que perdió sus proporciones originales, etcétera, etcétera, ¿qué fue lo que hizo que se perdiera la apreciación del edificio? O sea, ¿qué fue lo que pasó de ser la luna sobre el Jaragua, las canciones que se le dedicaron, los bailes, enamorados, los bailes, todo lo que pasó ahí? Toda esa época dorada y esa valoración de ese espacio, ¿cómo pasó de ser idolatrado a ser odiado? No, bueno, odiado por la sociedad 30 años después. Ajá, pero espérate, odiado por la sociedad, no, perdón. Odiado por un sector que quería sacarle provecho. Pero ¿será porque también lo asociaban con la época de Trujillo? Claro, no, yo te voy a explicar. Fue en los 80 que Sí, pero yo te voy a explicar qué fue lo que pasó ahí. Porque es que es complejísimo. Es complejísimo, ¿por qué? Porque como yo dije de la ampliación y la idea de ampliar, pues en el 55, ¿qué pasó en el 55? La Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. Trujillo hace esta gran celebración, pero Trujillo en el 55 construye una gran cantidad de hoteles que son los que van a sepultar al Jaragua, que era la tacita de oro. El Jaragua en el 42 estaba solo, tenía todo un plan, pero muy pronto, estamos hablando de 13 años después, va a competir con el Hotel Paz. El embajador. El embajador, que es el verdadero, lo más moderno que había en ese momento en este país, que sigue siendo top. Eso lo hicieron unos norteamericanos. Es un super hotel allá arriba en el Farallón. Es un hotel que tenía el primer hotel con aire acondicionado. El Jaragua se queda atrás sin aire acondicionado. Pero también está el Hotel Paz. También está en el hotel comercial en la calle El Conde, que hoy era antes el Mercure, ahora se llama, no sé cómo se llama, Conde con Hostos. Sí. Se hace una serie de infraestructura. Todo eso ¿por qué es? Porque vienen miles y miles de turistas. Entonces, ¿qué pasa después que se acabó la feria? Tenemos habitaciones que eso no tiene madre. O sea, el Jaragua creció y comienza a convertirse en una infraestructura inmanejable. Pero luego, dándole fast forward a la historia, viene la caída de Trujillo. Ya tiene problemas de administración y pasa de una administración a otra. O sea, imagínense la inestabilidad de un edificio, de una infraestructura que pasa de un año a otro en manos de otro manejador, de otra empresa. ¿Y siempre siguió siendo del Estado? Siempre es, de hecho, es un terreno del Estado, usufructuado por unos inversionistas que invirtieron ahí. Pero eso es terreno del Estado. Interesante. Es del Estado. También se puede demoler. Claro que eso se puede demoler. Exacto, exactamente. Entonces, se pudiera hacer algo. Pero bueno, la verdad es que en este caso, en lo que pasa con el Jaragua ya de cara a los años 60, es que adivina quiénes se operaron en el Jaragua en el 65. Cuando vinieron las fuerzas panamericanas, los famosos Yankees, que cuando se fueron de ahí... Hay muchas fotos de ellos por ahí. Ajá, y Timo Pimentel nos donó unas fotos. Piscina. Exacto, entonces, chilling en Jaragua. Entonces, la verdad es que da para mucho porque aquí estamos en medio de una guerra civil.
y ahí estaba el Jaragua en el medio, y mataron a una gente ahí cerca del Jaragua también. Entonces todo eso, perdón, que vale la pena decir, tienen que entrar a la exposición virtual porque ahí hay hasta reporte del 65, donde están reportando aquí desde el Jaragua, y ahí es que el Jaragua también comienza a tomar una forma. ¿Qué va a pasar con el edificio entonces en los años 70? Señores, en el Jaragua operan, se transmite por primera vez un juego norteamericano de pelota de Grandes Ligas. Desde el Jaragua se transmite Color Visión cuando llega a Santo Domingo de Santiago, también estaban los estudios ahí. O sea, comienza a diversificar no solamente el hotel, sino que hay más cosas. Ahí operan cosas, pero ¿qué pasa? Que hay una historia en el que en los años 70, en la época de los 2 años de Balaguer, se instaura un ambiente un poco pesado, ahí donde mucho de la gente de las grandes, hay un casino a todo dar, donde hay casino, hay, ¿qué tú crees que huele movimiento. a eso? Ahí huele a que si mafia, prostitución, o sea, hay un ambiente. Empieza a haber como una decadencia. Pero tiene su público. Aparte, paréntesis ahí, acuérdense también lo que hablamos en el episodio de Gascue, que ya Gascue comienza una emigración de este sector donde queda justamente el Hotel Jaragua hacia los nuevos centros de desarrollo urbano de la ciudad, que son el Polígono Central, Arroyo Hondo y etcétera. Entonces, ya para finales de los años 70, hay un capítulo que se llama El último baile del Jaragua, en el que se trata de qué fue lo que pasó ahí, en que hay un administrador nuevo que tenía ciertas famas, pero que el gobierno de Balaguer le había dado el chance de que administrara. Entonces se remodeló, se hizo un gran salón que se llama el Salón La Fuente, que todavía existe, que se llama hoy el Salón La Fiesta, donde comenzaron a hacer números de show como de Broadway, como de Las Vegas, casinos, ambiente de ese tipo. O sea, una última gran celebración de lo que fue el tema del Jaragua pasado. Y ahí había un tema. ¿Qué pasa? Que por supuesto que hay un tema político. Eso se pudo mantener hasta el 82, pero cuando gana Salvador Jerez Blanco, hay un grupo. Antonio Guzmán, primero. No, Antonio Guzmán se pudo mantener. A pesar de que ya Balaguer no estaba, se pudo mantener el ambiente y el arrendamiento a este señor Papito Santa Cruz, un cubano que era experto en nightclubs, manejaba eso, pero que se decía siempre que ahí había un ambiente a los generales de Balaguer todavía ahí manillando y en el medio con todo el tema de los shows. Pero cuando llega Jorge Blanco dijo, no, eso hay que quitarle a esa gente eso, vamos a hacer lo nuestro. Vamos a quitar eso. Y comienza entonces ya la decadencia total y cierran el hotel. Y el hotel que operó, ahí que entonces arranca el vía crucis de el Hotel Jaragua, empieza a ya hablarse de que van a demoler el Hotel Jaragua. Y eso es un capítulo, pero es un tema político. Es un tema político. Y sepamos que gente de este gobierno actual ahora, reelecto, tiene que ver con eso. No te vayas en rojo. No voy por ahí. Pero lo que sí es que estamos hablando de que esos protagonistas. Lo que quisieron tumbarlo fueron ya a partir de ese periodo de Jorge Blanco. Entonces, y eso es lo que lo logran. Y ahí se arma. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué afán de tumbarlo? Porque es que aparece una oportunidad de unos inversionistas de hacer un negocio, de hacer un hotel nuevo. Querían hacer un hotel nuevo, una torre. Y era más fácil salir del armatrote que decían que se estaba por caer. ¿Y era verdad eso? Pero por el amor de Dios. El libro se llama Jaragua no cae precisamente por eso, porque dijeron... Era mentira. Que eran excusas. Eran parte de las excusas. Buscaron una gente de fuera que le metiera dinamita y cuando el día que lo iban a demoler, el edificio lo que hizo fue se movieron un par de centímetros. O sea, fue un show tan grande que la gente fue al malecón, todo acordonado con
con policías. Y Juquito More siempre dice que él fue a llorar ahí en el contén. Andaba con una hija. Pero él le tiró una foto. Tiró fotos, claro. Sí, Cuquito. Pero ahí hay fotos buenísimas. Aquí hay fotos buenísimas de ese proceso de demolición. Y fue un fiasco la demolición con dinamita. Fue un fiasco porque el edificio estaba tan duro. No se movió. Y salió en la prensa, Jaragua no cae ni con TNT. Paréntesis ahí, para los que son quizás de esta generación y no conocen esa canción, Mini, te estoy viendo a ti. Hay una canción de Juan Luis Guerra muy famosa, o por lo menos a mí me gusta bastante. Gustavo lo sabe. Que se llama Jaragua no cae. Se llama Requiem al Jaragua. Requiem al Jaragua. Se hace justamente después de que lo demuelen. Y está en el álbum Areíto, ¿no es? No, en el álbum Mudanza de Acarreo, que se publica en el 86. Y Juan Luis Guerra, que era muy amigo de un grupo de arquitectos también, se dio eso que se vivió en ese momento de la resistencia de muchas personas de la sociedad dominicana, periodistas, y por cierto, tengo que siempre mencionar el trabajo de don Percio Maldonado, que estuvo publicando activamente, sobre todo en favor de la preservación del Hotel Jaragua. Sin embargo, había un grupo de gente que estaba muy a favor que lo destruyeran desde el punto de vista del posmodernismo. El posmodernismo, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es posmoderno. Y de hecho inicia ese movimiento con la demolición precisamente de un grupo de edificios en Estados Unidos. O sea, ese es un movimiento destructivo de empezar, de tumbar lo moderno. Es un movimiento cuyo modo operando es acabar con el moderno. Y nosotros dentro de ese patrón tenemos el hecho de que desbaratar el Jaragua, digo, yo no sé, pero asumo que había algo de eso ahí, ¿no? No, ellos no tenían poder. Y realmente lo que querían demolerlo era más que estaban alineados más con el tema de que queremos modernidad, no queremos lo viejo. Pero precisamente. Sí, queremos que había que borrar el moderno, porque eso ya estaba quedado. Sí, pero yo no creo que hayan sido tantísimos los que estaban a favor. Los que estaban en contra eran más. Pero, señores, aquí estamos hablando de que llamaron al presidente de la República por teléfono con fulanito y menganito. Hay historia de César Iván Ferry diciendo: yo hablé con el presidente y le expliqué, fui allá. Gente que estaba cercana, estaba en el poder, que le podían decir. Y reuniones con Rafael Flores Estrella. Toda esa gente, lo que estaban al final, fue un negocio turbio. Volvemos a la maravilla del inicio. O sea que nace y muere en esas condiciones. Porque ¿quién es el dueño del Hotel Jaragua? El Estado. El Estado dominicano. Del terreno. Entonces... ¿Pero qué tú estás diciendo con eso, Alan? Que obviamente el Estado lo construye, el Estado lo demuele y el Estado decide. Y el gobierno de turno... van a salir unos buenos ríos. No, señores, es un tema político siempre. La arquitectura es un tema político siempre. Tiene que ver con política. Entonces... naturalmente, por eso se demolió el Jaragua, porque hay una serie de cosas y por supuesto que van a aparecer gente que van a decir: no, ahí lo que pasó fue que había una oportunidad de hacer un negocio, de hacer una torre, de modernizar y de darle a la ciudad una torre, pero al lado estaba haciendo un edificio nuevo también, el Sheraton. Pero el terreno es grandísimo. Había muchísimos otros sitios. Había posibilidad de abaratar la parte vieja. No, porque era muy complicado, porque esa tubería vieja, no sé qué, que era muy complicado. O sea, lo que pasa es le buscaron la vuelta para no. Querían tumbarlo. Pero imagínense ustedes, señores, si hubiésemos tenido el Jaragua oficial, una parte del proyecto original y la torre nueva, posmoderna, al lado, lo que sea, la gente se va a matar por venir aquí. Porque eso está haciendo muchísima parte del mundo. Totalmente. La gente va a los sitios por la cultura, por lo que ofrece, por el valor sentimental que tenga, por el valor cultural que tiene. Entonces, ahí eso abre al último capítulo que hablábamos de no debemos dejar
caer otros jaraguas. No debemos dejar, y es una reflexión sobre el tema patrimonio, sobre el tema inmobiliario, sobre el tema de la gente y lo que piensa la gente, que un apartamento de Piantini tiene mucho más valor, y una torre con amenidades tiene más valor que un apartamento quizás que tú encuentres en Gasco, que tiene 200 metros cuadrados, en el que tú tienes una distribución con ventilación norte-sur, y por ahí va ese último capítulo. Pero, y la reflexión, debo decir que la oportunidad que nos dio hacer este libro es de acercar a tantísima gente que tiene que ver con la historia, que vivió el momento de que yo fui a tal discoteca. Nosotros fuimos a discoteca en la época de que estábamos en el colegio. Había una discoteca famosísima que se llama Jubilé, que por cierto está dentro del edificio antiguo. Del Jaragua. Del antiguo, del original, que es esa parte de aquí. Jubilé queda aquí, realmente. Sí. De hecho, esta parte de aquí es donde construyeron el hotel. ¿Y el interior también era original? Hay de Jubilé? cositas todavía. No era original. Pero aquí fue que construyeron el hotel, la sala, el salón La Fiesta. Que nosotros vamos y vemos show ahí. Eso es ese edificio, esa parte de ahí, donde demolieron eso, hicieron eso ahí. Pero todo eso está explicado en el libro. Y todo lo van a entender en el libro. No lo vamos a decir más. No le vamos a dar spoilers. No lo vamos a tampoco complicar más el asunto. Pero sí lo que va a valer la pena es que también esta investigación está ampliadísima, sobre todo en la parte gráfica, en la página web, en la exposición virtual, donde todo está señalizado, todo tiene su pie de foto. Shout out a Rap, que me dijo, oye, o todo toro o todo vaca. O sea, no vamos a ponerle pie de foto a uno y a otro no. 500 fotos, 500 pies de foto, y no repetido pie de foto. Precisamente en el día de hoy estábamos haciendo esa anécdota de que la excelencia es precisamente dar el todo por el todo, y que no es que una foto no vas a describir lo que tú estás viendo en la foto, no. Es que tú vas a utilizar esa oportunidad para decir algo más. Algo más que no se ve en la foto, que tú no pudiste contar en otro sitio. Entonces, la verdad que para mí fue un gran aprendizaje, porque, por ejemplo, cosas como esa, y ese rigor que se ve y que tú dices, wow, pero este libro la verdad que está muy bien hecho. ¿No? O sea, y esas ganas que nosotros le metimos a hacer un producto bien presentado, exportable en inglés, inglés y español, y que en el día de ayer, que me reuní con una señora que viene, que es la directora de la Fundación Bauhaus en Dessau. Ayer vino a dar una charla aquí en la Ciudad Colonial, en el Museo de Arte Moderno. Yo dije, muy interesante, yo quisiera regalarle un libro. Bueno, a lo mejor se lo mandamos, no sé qué, para que ustedes vean el tipo de cosas que hacemos aquí. Ay, sobre todo el Jaragua. Sí, yo encontré en la página web. Y, tú trabajaste en eso. Y yo, sí, nosotros hicimos ese proyecto. Increíble. O sea, esa señora encontró, por supuesto que llegó aquí y dijo, vamos a googlear aquí qué hay de arquitectura, y encontró eso. Y ella dice que le pareció increíble lo que ella encontró ahí, que ella no se había imaginado que aquí había algo parecido a eso. Hubo. Bueno. Entonces, para eso, y eso llena de satisfacción a uno de que uno hizo un trabajo que está ahí, que puede trascender, y que la arquitectura dominicana realmente pueda ocupar lugares donde generalmente hemos estado borrados o ni mencionados. Y creo que, bueno, parte de eso... Pero que tiene que ver mucho con documentación y precisamente con investigación seria, bien hecha, con ese nivel de compromiso, con recursos e instituciones apoyando, porque no podemos solamente soñar de que los investigadores están fajados haciendo todo eso, atento a que no, o sea, son trabajos que necesitan recursos y apoyo. Y hay que decir que esperemos, y sabemos que que va a ser así, porque Ale va a seguir, vamos a seguir todos nosotros que somos parte de todos estos temas, empujando, como estamos haciendo con Meollo ahora, y con, bueno, Radio Areíto, como se llama esta serie, es precisamente que no se quede en el olvido, ni que sean esfuerzos como puntuales en el aire, sino que cada día más vayamos creando realmente una documentación, una base de datos, una serie de publicaciones, toda una base
para que nuestra cultura no se pierda en el tiempo, no se pierda en el aire y que sea solamente esa cultura oral que es la que venimos trayendo, que es valiosísima, pero en la medida que se van desapareciendo las personas de cada generación, se van esas historias, se va todo. El telefonito también se van distorsionando las historias. También, entonces es importante que este tipo de proyectos no se nos olviden primero que existen, que la gente los visite, que se usen como recursos didácticos, no solamente en la universidad ni para los arquitectos, que se usen como recurso didáctico a nivel de colegio, a nivel en otras carreras. Nosotros tenemos el tema del patrimonio y del patrimonio monumental y arquitectónico. Es algo que va más allá, como tú dijiste, de un asunto puramente técnicamente, digamos, del área. Todo el contexto en el que estas cosas pasan alimenta a cualquier profesión, desde la legal hasta la histórica, claro, hasta lo social. Hay mucho que puede sacar otro tipo de experto de un libro como este. Entonces, realmente... Hasta nos habla de las debilidades institucionales que tenemos y de los efectos que tienen sobre nosotros. Y de la personalización de las instituciones. Y que Todo vemos eso. ahora que viene siempre lo mismo. O sea, tenemos una historia y una cultura también en cuanto a la manera en que se manejan el Estado, ¿verdad? Muy politizado, muy hasta cierto punto a veces arbitrario en muchas cosas, pero que a la vez también y todo es como ese entendimiento de los momentos. Ese edificio fue el backdrop de, como tú dijiste, de cuántos momentos icónicos de la historia dominicana, desde la invasión, desde la misma de la dictadura, desde la Feria de la Paz. Y el que vivía en Santo Domingo me dice mi mamá, ay, yo aprendí a jugar tenis ahí. Y dice otra, a mí me enseñaron a nadar en esa piscina. O sea, de diferentes generaciones. O ahí se enamoraron mis abuelos. O ahí se casaron no sé qué. O ahí durmieron, dice Leida Brea. A mis papás vinieron de Asua y se pasaron tus noches de bodas ahí en ese sitio. Y ella lo cuenta eso. Y vale la pena decir, como payola, vayan al centro, a la exposición virtual, porque van a encontrar videos inéditos a color, donde gracias a esos videos de norteamericanos que vinieron a filmar, nos dimos cuenta que el edificio era blanco, pero tenía toldos rojos, pisos rojos, techos rojos. Van a encontrar grabaciones en vivo del momento de oro de la música, del soundtrack del Jaragua. Van a encontrar la música de Juan Luis Guerra, van a encontrar noticias durante la guerra, van a encontrar muchísimos recursos audiovisuales que en el libro no salen, pero ahí está expandido, como dijimos. Van a encontrar memorabilia, las fichas del casino, van a encontrar postales, que fueron muchísimas postales. O sea que nada, jaragonocae.do. Muy bien. Lo vamos a estar compartiendo, pero bueno, igual está sencillo el nombre, ustedes también lo pueden buscar, pero de verdad que no dejen de consumir este proyecto editorial porque, como dije al inicio, es de una altísima calidad, como muy pocos tenemos disponibles, y la verdad es que al igual que como menciona Melissa, que por cierto, hiciste muchísima falta, gracias por estar acá. Gracias por volver, gracias por volver, la verdad que sí, porque yo estaba... ahogándome en los últimos dos episodios. Ya estamos aquí, ya volvemos. Como dice Melissa, estos recursos son importantes consumirlos, pero también difundirlos y que la gente se entere y que no se quede entre 2, 3, 4 manos. Y quién sabe si ahorita hasta se hace una película sobre el Jaragua. ¿Tú te imaginas? No, Chulísimo. Es chulísimo. Digo, da para todo eso, ¿eh? Claro que sí. Ya lo hemos pensado, pero estamos demasiado... Después, la resaca después, todavía no nos hemos recuperado del trabajazo y ya han pasado unos cuantos años. O sea que, tranquilo. No, pero pudiera eso, ser. Yo me lo imagino. Yo creo que ya para ir cerrando este episodio, lo único que yo quisiera preguntarle a Alex es, 40 años después, o casi 40 años después, estamos hablando de un edificio que ya fue demolido hace 40 años. ¿Cuál será o cuál tú crees que sea el legado, el impacto, o si acaso seguiremos hablando del Jaragua dentro de 100 años? Yo creo que va a ser un tema actual siempre, porque y necesario, porque el tema del patrimonio reciente, que casi nunca se entiende, porque si es reciente y la gente entiende que lo que vale menos. Lo que hay que conservar es la arquitectura
de antes y hay toda una serie de razones en el caso dominicano porque se entiende que lo único que vale la pena conservar es lo colonial, porque realmente que está todo muy cambiado, aunque sea colonial. Entonces, ahí hay un tema de que siempre vamos a necesitar mirar y estudiar, en el caso particular del Jaragua, ese caso para entender muchas cosas, y parte de la motivación principal de este libro es para reflexionar con lo importante que es que se enteren más personas, que se sensibilice la sociedad sobre estos casos, no solamente en el caso de la arquitectura, pero también en el caso del arte, para poder entender los temas de la importancia del patrimonio cultural. Definitivamente, tienen que aprender a entender la importancia de todo esto hacia el tema de la identidad. Entonces, yo creo que el Jaragua vamos a estar hablando del Jaragua por los próximos 100 años, eso yo encuentro. Va a quedar, claro, hay todo un mito. Este libro apoya trata de entender esto más allá del mito, explicar las razones por qué y lo que ocurrió. Y yo creo que lo que trata también de hacer es reflexionar para que no sigan ocurriendo este tipo de cosas, pero también para abrirle los ojos a las autoridades que muchas veces están completamente perdidos y que tienen el poder para tomar decisiones, por ejemplo, como lo que estamos viendo, bueno, que va a pasar con el agua y luz ahora. O con el Hotel Hispaniola. O el Hotel Hispaniola, por ejemplo, que anunciaron hace una semana que van a hacer un centro de convenciones ahí. Entonces, esto va a servir, y estas reflexiones van a servir para lo que va a pasar en los próximos meses cuando anuncien qué va a pasar con ese proyecto. O sea, ese proyecto lo van a demoler el antiguo Hotel Paz, el Hispaniola, lo van a demoler o lo van a hacer parte del proyecto. También está el Hotel Santo Domingo, que está cerrado. El Hotel Santo Domingo, que es una obra postmoderna. Ahí, bellísimo. ¿qué va a pasar con ese hotel? O sea, va a abrir, yo creo que vamos a mantener esa conversación abierta, y siempre van a aparecer. Y también la importancia de entender que muchas de esas obras que están en el litoral, en el malecón, se han visto muy afectadas precisamente por la gestión del malecón. Obviamente. Que no aporta ni ayuda a que ese potencial que tiene ese frente marítimo de la ciudad no se acabe de desarrollar y acaba deteriorando a los edificios que están ahí. El potencial también de los hoteles, porque un hotel con un reguero de patana pasándole la 24/7 no es un lugar que es apto y van a irse perdiendo. Entonces, pero eso tiene que ver con autoridades, tiene que ver con planificación urbana, tiene que ver con una serie de uso de suelo. No, ahí pasa de todo, pero tenemos que tener esta visión. Hace falta una visión conjunta y es importante que en la parte que tiene que ver con el patrimonio se siga señalando la importancia de no andar destrozándolo todo, desbaratándolo todo y apreciar lo que ya tenemos. Porque al final eso es, cada ciudad que uno viaja que vale la pena visitar alrededor del mundo, siempre son las ciudades que tienen mucho patrimonio, que tienen muchas edificaciones, incluso que no son de 300 ni 400 años atrás, sino edificaciones que tienen 100 años, que tienen... Mira en Brasilia, por ejemplo. Y que son ya, o sea, que las sociedades las abrazan como parte importante de su identidad. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no podamos hacer lo mismo? Por un asunto de inmediatismo y por estar siempre como en un corre-corre y en una falta de visión a largo plazo. Y también, por supuesto, en el que nuestras autoridades no toman siempre las decisiones más coherentes, adecuadas, como por ejemplo el caso del Jaragua y la falta de visión, porque ¿cómo va a ser que no se pudo haber salvado una parte, rescatado una parte del edificio, el edificio original, que se hicieron propuestas en ese momento? ¿Cómo era que decía en la página del Jaragua nuevo el white whale, un white whale? O a sort of
a Sacred Cow. Nosotros encontramos en una investigación que estábamos haciendo nosotros en un momento, encontramos que el diseñador del edificio nuevo, del que se inauguró en los 80. Sí, mira, sin se va a ofender, pero una oficina X, ¿no? Una oficina X de Estados Unidos. Y eso creo que todavía está ahí. En la descripción, en la memoria descriptiva, se refiere al meollo que hubo para demoler el antiguo edificio, porque había sido diseñado por una especie de vaca sagrada. Así lo o sea, describen. despectivamente, refiriéndose a Guillermo González, porque había un grupo de gente que no quería demolerlo, porque el proyecto se había hecho en un terreno donde había un edificio antiguo, viejo, de una especie de vaca sagrada, y nada. ¿Qué pasó? Se demolió y para adelante con el proyecto. Y aquí estamos con nuestro Pomo. Entonces, y ven acá, Guillermo Moreno, de que... Ay, Dios santo. Señores, edítalo. Edítalo, córtalo, Mini. Difuntos. Guillermo, tú sabes que González, él estuvo vivo cuando demolieron el... No, porque Guillermo González se murió en 1970. Ya que o sea, él no llegó a ver el Jaragua. Él participó en las ampliaciones del Jaragua. Él vio y él vivía al lado. Él vivía en el Jaragüita. Él no vivía en una de las... No, el búngalo no. Él vivió él vivía en la Jaragüita, que es un edificio que está en la misma cuadra, un poco más adelante, más allá. Que lo demolieron también para hacer un parqueo de Quinto Centenario. Y él vivía ahí frente al mar. Pero bueno, esta historia es una historia larga y interesante, y yo estoy agradecido que ustedes nos den este espacio para compartirlo también. Nosotros agradecidos de que tú hayas venido y que tú hayas utilizado este espacio como una herramienta de difusión de este importantísimo documento de investigación y documentación. Y bueno, que igual nosotros no hayamos hecho eco, y que Melissa, como dije anteriormente, estuviera aquí de nuevo, también es un placer. Y bueno, ya para ir cerrando, no sé si Alex, tú tienes algo que agregar antes de concluir el episodio. ¿Qué me voy a decir? Que vayan a la página. Que vayan a la Otra página. vez, que lo he hecho 5 veces. Si no van, tienen problemas. Y ahí van a descargar el libro, van a ver la exposición. Ya, si ustedes se encuentran con Ale por ahí y no han entrado a la página, ni lo saluden. Exacto. Mejor. Me dicen Ustedes primero. por lo menos entren en el celular ahí rápido. Porque realmente. Pero sí, Vale de la nuevo, pena. gracias. Y nada, señores, gracias por acompañarnos en este episodio. Nosotros súper entusiastas de siempre hablar de estos temas. No dejen de ver los episodios anteriores. Hemos hecho una serie, todos son buenos, pero esta última serie que hemos dedicado al tema del patrimonio arquitectónico es realmente fascinante las cosas que hemos discutido aquí, de otros monumentos de diferentes épocas, y nos tocó hoy este emblemático y sazonado caso del Jaragua, Sí. para que ustedes vean que el patrimonio también tiene su, ¿verdad? Su qué sé yo qué, ¿verdad? Tiene su appeal. Ahí no es nada más puro cal y piedra y bloque. Y empañete. O sea que nada, gracias Alex. Y ya tú sabes que tú aquí, este es tu espacio. Exactamente. Tú vas a venir aquí todas las veces que tú quieras. Amén. Y nosotros felices. Así que nada. Hasta una próxima ocasión. De verdad, no dejen de escuchar los episodios pasados. Si entraron por este episodio exclusivamente o comenzaron por este episodio, importantísimo, igual que también lo vivimos diciendo, compartan, difundan este episodio. Es importantísimo hacer eco de este tipo de espacios para que no desaparezcan, y sobre todo para que lo aprovechemos, porque si tenemos estos recursos a mano, que no son muchos los espacios que lamentablemente tenemos de este tipo, aprovechemos para hacer eco de eso y de lo positivo y de lo que de toda la cosa, información interesante que tenemos a nivel cultural, para no perderlas, y darle las gracias, porque la verdad es que aunque yo vivo repitiendo esto en cada episodio, la verdad que se han notado los resultados, porque los últimos 2 episodios, los primeros 2 episodios le ha ido sumamente bien, el de Mauricia, el de Gerardo, ahora el de José Enrique, y esperamos que igualmente a este le va a ir excelente, y más con todo el fuego que botó Ale por la boca. Yo. Así que nada, sigan así como nos han estado apoyando, y vamos adelante, que vamos a seguir haciendo mucho más episodios para ustedes. Hasta una próxima ocasión. Chao. Adiós. Bye. Chao.